Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a seguir platicando acerca de la providencia de Dios. Dentro de este tema hemos platicado ya en dos anteriores estudios sobre la concurrencia y ahora platicaremos de la concurrencia tercera parte. Y dentro de este tema vamos a hablar acerca de la relación de Dios con el mal. Así pues, vamos a hacer una oración a Dios pidiéndole su bendición en este estudio, que su nombre sea glorificado y todos nosotros grandemente bendecidos. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque solamente es a través de Él que hemos venido a ser tus hijos y gozosamente podemos alegrarnos en tu gran misericordia y en tu gran bondad y en tu gracia que nos ha hecho salvos de la muerte eterna. Ahora tenemos vida y vida eterna. Gracias a que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y tú nos has dado la fe suficiente para creer en Él como nuestro Salvador. Bendecimos tu nombre. Que este estudio te glorifique y te rogamos que los corazones de los oyentes sean fortalecidos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pues vamos a platicar acerca de la relación que tiene Dios con el mal. Dios creó al ser humano como una criatura moralmente responsable. Cuando Dios creó a Adán, le dio voluntad propia. Y además, Adán, como persona responsable, podía obedecer o no obedecer a Dios. Dios habló claramente y le dijo a Adán que él podía estar en el huerto del Edén disfrutando de una relación maravillosa con Dios y que esa relación iba a ser eterna. Pero se rompería esa relación si Adán pecara, desobedeciera a Dios, se rebelara contra Dios. Y Dios le dijo así: puedes comer de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto, a excepción del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sin embargo, Adán desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios y Adán quiso comer, y así lo hizo, del árbol del conocimiento, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entró así el pecado y la muerte como consecuencia. Así que Dios, sabiendo esto, había preparado una salida. El Salvador, Jesucristo. Entonces el Señor Jesús vino en esta tierra y cumplió con el estándar de Dios, con toda la voluntad de Dios. Fue, dice la Biblia, Jesucristo un hijo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Al morir Jesús en la cruz del Calvario por todos los pecados de la humanidad entera, tú y yo ahora podemos disfrutar de una nueva relación con Dios. Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha adoptado como sus hijos. Y ahora podemos tener una relación franca, abierta, maravillosamente tangible. Lo vivimos día con día y le agradecemos a Dios por esta gran misericordia. Vamos a empezar leyendo que en el libro de Romanos nos dice claramente que nadie jamás ha podido lograr el estándar de Dios. Nadie ha llegado a la meta que Dios ha puesto. La Biblia dice que todos hemos pecado y como consecuencia del pecado, la muerte. Vamos a ver cómo dice Pablo en Romanos 3:23 lo siguiente: pues todos hemos pecado. Nadie, absolutamente, puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La única persona que logró llegar a la meta establecida por Dios
fue nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora, al creer en Él como nuestro Señor y Salvador, al creer que Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, Dios nos da la justicia de Jesús y le transfiere al Señor Jesucristo nuestro pecado. Y ahora, ante los ojos de Dios, nosotros somos santos, sin mancha. Y es más, somos sus hijos. Bendito es Dios. Así que el ser humano ahora tiene la oportunidad de llegar a Dios. Pero hay personas que no llegarán a conocer a Dios porque Dios no los ha escogido. Dios no los va a llamar. Dios los va a dejar en su pecado porque han ellos cerrado sus ojos y sus oídos al Evangelio de Dios. Vamos a ver cómo ocurre esto. Vamos a empezar leyendo en Romanos capítulo 9 cómo es que nos habla de que Dios escogió del mundo entero a un hombre llamado Abraham para hacer una gran nación que es la nación de Israel. Y a través de esta nación de Israel darnos la ley y darnos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo llamado Isaac. Y Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Sin embargo, antes de que nacieran estos 2 niños, Dios escogió a Jacob, no al primogénito que era Esaú. Y a Jacob Dios le dio las promesas de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Y así Dios está enseñándonos aquí que Él escoge a algunas personas para mostrar su gloriosa gracia, su gran misericordia, y a otras personas los deja en su pecado. Vamos a ver cómo lo dice así en Romanos capítulo 9. Estamos, dice Pablo, diciendo entonces que Dios fue injusto porque escogió a Jacob y no a Esaú. Por supuesto que no, dice Pablo. Pues Dios le dijo a Moisés, aquí ya vamos a hablar acerca de qué pasó con Moisés y el faraón, el rey de Egipto. Dice que Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo, ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, dice Pablo, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace
para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Bendito Dios. Vean cómo Pablo va desarrollando aquí la idea de que Dios ha escogido a algunas personas para mostrar su gloriosa gracia y a otros Dios los endurece. Esto significa que Dios quita su protección, su misericordia, su gracia de esas personas y dejan que sigan en su pecado. Y el pecado cada vez más los va hundiendo, los va endureciendo, va entenebreciendo, oscureciendo su mente, de tal forma que ya no ven nada de luz. Ciertamente, todo ser humano tiene algo de luz, de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, de la providencia de Dios. Todos pueden ver en la naturaleza el mensaje que dan los cielos y la tierra acerca de nuestro Dios glorioso. Pero su entendimiento se va oscureciendo, de tal forma de que van de mal en peor. Y como dice el mismo Pablo, llega el momento en que incluso dejan de desear el hombre a la mujer y empiezan a tener deseos de hombres con hombres. Lo mismo ocurre con las mujeres. Dejan de desear al hombre para desear a la mujer. Y entonces sus mentes cada vez se van hundiendo más. Pero a los que Dios ha querido llamar, les da la luz suficiente para que vean que necesitan a Jesucristo, que reconozcan que son pecadores y entonces, teniendo la fe y el arrepentimiento, vengan a la cruz del Calvario y sean perdonados de sus iniquidades al pedirle a Dios el perdón y nueva vida. Vemos aquí pues que Pablo sigue comentando que Dios no es injusto al dejar a aquellos malvados en su pecado y les tiene mucha paciencia soportándolos, mientras que la misericordia y la gracia de Dios es para algunos otros para mostrar su sabiduría, su misericordia, su gracia, su bondad para con nosotros. Y entonces dice que Dios no es injusto porque de la misma masa del barro el alfarero puede hacer vasijas diferentes. Es la misma masa de barro, pero hace una vasija para honra, para adorno, y una vasija para hacer un basurero. Entonces, Dios tiene todo el derecho de tomar a algunas personas para mostrar en nosotros su gloriosa gracia. Y tú y yo podemos alabar a Dios, glorificar a Dios, regocijarnos de que ha tenido misericordia de nosotros. Que tú y yo somos ese pueblo que Dios ha llamado. Pueblo que no era su pueblo, ahora lo somos. Gente que no buscábamos a Dios, ahora lo buscamos por su gloriosa gracia. Bendito es Dios. Así que nosotros podemos ver que el hombre es un ser moralmente responsable y el hombre en su voluntad decide hacer lo malo. Vemos nosotros cuán maravilloso es Dios, de que sus propósitos se cumplen a pesar de la maldad que hay en el mundo. Vamos a ver nosotros como la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido la acción más terrible que el ser humano pueda haber hecho. Esta crucifixión estaba contemplado en los planes de Dios, pormenorizada, detalle a detalle,
Dios había planeado esto y Dios permitió que hombres malvados, impíos, se unieran para crucificar a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver cómo lo dice así en el libro de Hechos. De hecho, dice la iglesia, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, hablando de Jerusalén. Bueno, ¿de qué están hablando? Lo siguiente, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, se unen. Herodes y Poncio Pilato eran enemigos. Herodes era judío, Poncio Pilato romano. Poncio Pilato era gobernador de toda Judea y Herodes era rey de la parte norte de Judea. Eran enemigos, pero ahora se han unido contra Dios y contra su Santo Hijo Jesucristo. Sigamos leyendo. Los gentiles que eran acérrimos enemigos de los judíos no los toleraban, no los aceptaban, porque era un pueblo que era monoteísta, que adoraba a Yahvé, a Jehová, a Dios, mientras que los gentiles eran politeístas, tenían muchos dioses y eran enemigos naturales. Los gentiles y el pueblo de Israel, ellos se unieron, estaban todos unidos. Herodes, Poncio Pilato, los judíos, los romanos, se unieron en contra de Jesús. Sigamos leyendo. Tu santo siervo, a quien tú ungiste, dicen los primeros cristianos en la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, todo lo que hicieron, vamos a ver lo que dice aquí, interesante, ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad, la voluntad de Dios. Así que Dios, utilizando la maldad de estos pecadores, llevó a cabo sus propósitos de redención para toda la humanidad. Ciertamente, Pilatos se lavó las manos y dijo, este hombre es inocente, no tiene razón alguna de que lo crucifiquen, pero yo me lavo las manos y hagan con él como ustedes deseen. Sin embargo, Pilatos era completamente culpable, porque él pudo haber impedido la muerte de nuestro Señor Jesús, pero estaba contemplado ya en los planes de Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Dios tenía un plan perfecto de redención o de salvación, y en ese plan el Verbo divino se hizo carne y en nuestro Señor Jesucristo llevó toda la maldad del mundo. Vamos a ver también cómo nos dice ahora en Hechos capítulo 2. Dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado por Judas. Con la ayuda de gentiles, de los romanos, sin ley, dice el escritor de Hechos, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Judíos y romanos se unieron para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Dios utilizó a estas personas malvadas en su voluntad de ellos. Decidieron matar al autor de la vida, como dice la Biblia, y esto ya estaba predeterminado por Dios. Bueno, ahora me gustaría hablarles acerca de que el hombre que tiene voluntad propia puede o no obedecer a Dios, pero Dios utiliza la maldad para llevar a cabo sus propósitos. Y vamos a ver aquí cómo con un rey malvado
Dios había determinado ya matarlo. Dios había determinado un tiempo de vida para este rey malvado. Y vemos cómo es que Dios así lo permite. El rey Acab es el rey de Israel y Josafat es el rey de Judá. Entonces se unen en un momento dado para ir a la guerra. Y Josafat, que es una persona que buscaba de Dios, le pregunta a Acab: ¿hay aquí gente que pueda decirnos si es la voluntad de Dios que vayamos a la guerra? Y Acab dice: sí, tengo 400 profetas. Y entonces hace traer a los 400 profetas y le pregunta: ¿vamos a la guerra o nos quedamos en casa? Y los 400 profetas, todos sin excepción, le dicen: sí, ve, vas a ganar la guerra. Pero Josafat dice: ¿y no habrá por ahí algún profeta de Dios que nos dé palabra de Dios? Y acá dice: sí, hay uno, pero siempre me profetiza feo, me profetiza mal, no me gusta. Y entonces dice a su siervo: traigan a Micaías, el profeta. Van por él, lo traen y le preguntan. Y entonces Micaías le dice: ciertamente tú vas a morir, rey Acab, porque yo vi, dice, al rey de los cielos en su trono, rodeado de ángeles, y había espíritus también ahí. Y entonces Dios dijo: ¿quién engañará a Acab? Y un espíritu maligno dice: yo voy a engañarlo. Así que de tal forma que utilizó tus falsos profetas para decirte que vas a ganar la guerra, pero lo que tú vas a tener es la muerte. Entonces el rey Acab se enojó con Micaías y le dijo al rey Josafat: ya ves, siempre me dice esto. Entonces van a la guerra y Acab lo que hace es que le dice a Josafat: tú vístete con tus vestiduras de rey y yo me voy a vestir como un plebeyo. Y van a la guerra y entonces Acab, escondido, cubierto, no mostrando ser rey, se enfrenta contra los enemigos, pero hay un arquero de los enemigos que lanza una flecha al azar, y entre las junturas de la protección, de la malla, de la cota que tenía el rey Acab, de su armadura, entra la flecha y lo mata. Aquí vemos que Dios mató a Acab porque era un hombre, un rey malvado, y hasta ahí Dios le había dado tiempo para arrepentirse. Todavía el profeta le advirtió y le dijo: tú morirás si vas a la guerra. Pero el hombre empecinado en su maldad hizo a un lado la palabra de Dios y por ello murió. Así, bueno, pues vemos que Dios utiliza incluso espíritus malignos para que se pueda realizar su voluntad. Dios utiliza la voluntad de hombres pecadores para que se haga su voluntad y finalmente sus propósitos divinos, perfectos, santos y buenos, se lleven a cabo. Vamos a ver nosotros en la epístola a los tesalonicenses que nos habla acerca de esto, de que se cumplen a través de profetas malignos, se cumplen palabras de muerte, de juicio. Vamos a ver cómo dice aquí: por lo tanto, Dios hará que ellos, estos profetas pecadores, sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras como el rey Acab. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. El rey Acab creyó en la maldad y no en la verdad de Dios. Y hay gente que cree en profetas
falsos, porque su corazón está entenebrecido. Dice, condenados por deleitarse en la maldad. Y por eso es que estas personas no pueden ver la luz que Dios les da. No pueden conocer el evangelio de verdad. Vamos a ver cómo Pedro también nos dice de una forma semejante. Dice, además, Él, Jesucristo, es la piedra que hace tropezar a muchos. Jesucristo es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Otra vez vemos aquí. Se regodean en su maldad y no obedecen la palabra de Dios. Y por esa razón se enfrentan con el destino que les fue preparado. Así como el rey Acab cayó en su destino que se le había preparado, porque no obedecen la palabra de Dios. El profeta Micaías le estaba dando palabra de Dios, pero Acab no la tomó en consideración. Vamos a ver ahora en el Evangelio de Juan que nos dice que la persona que no cree ya ha sido condenada. No hay condenación, dice Juan, para todo el que cree en Él, en Jesucristo. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el único Hijo de Dios. Así que las personas siguen en su pecado, en su maldad, porque no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquí vemos pues que nos dice Pablo en Tesalonicenses que escuchan doctrina de error, de mentira, porque su corazón está entenebrecido por el pecado. Pedro nos dice algo semejante. Han sido condenados porque no creen en la verdad, no obedecen a Dios. Y Juan nos dice que porque no creen en Jesucristo, ellos ya no tienen salvación. Vamos a ver ahora el análisis de algunos versículos que hablan acerca de la relación que tiene Dios con el mal. Vamos a empezar hablando del primer versículo, la primera sección, que dice, Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos e incluso usa el mal para su gloria y nuestro bien. Nosotros vamos a ver ahora en este versículo cómo es que Dios utiliza absolutamente todo para que su nombre sea glorificado y nosotros seamos bendecidos. Dice en Génesis 50:20, cuando José fue llevado como esclavo a Egipto y de esa esclavitud es llamado por el faraón para que le declare qué puede ser los sueños que ha tenido Faraón. Faraón había tenido 2 sueños que no le permitían descansar. Veía de pronto que había 7 vacas muy gordas pastando junto al río Nilo. Y de pronto salen 7 vacas muy flacas y que éstas se comen a las vacas gordas. Y después ve que hay 7 espigas grandes, abundantes, sanas. Y de pronto hay 7 espigas muy delgadas, notoriamente desnutridas, y que se comen estas espigas a las primeras. Entonces, quiere saber qué significa esto y ningún mago, ningún sabio le puede dar razón. Entonces, alguien que escuchó a José en la cárcel que había declarado a un panadero y a un copero acerca de sus sueños, el significado de sus sueños, le comenta al faraón y es traído a su presencia José siendo un esclavo. Y entonces José le dice que esto representa un mismo sueño, que son 7 años de gran abundancia seguidos por 7 años de sequía y de pobreza. Así pues el faraón lo hace su ministro y de esta forma José
puede administrar todos los ingresos que hay, todos los cultivos, puede hacer unos grandes graneros y poder mantener con vida tanto Egipto como los pueblos de alrededor, y a su familia que vivían en Canaán lo salvó de la muerte por la hambruna que había, por la falta de agua. Vamos a ver cómo lo dice en Génesis 50, verso 20. Dice: ustedes se propusieron hacerme mal, le dice José a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo a Egipto. Pero Dios dispuso todo para bien. Él, Dios, me puso en este cargo de ministro para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ciertamente, los hermanos de José habían obrado mal, le habían tenido celos, odio, querían matarlo y finalmente lo vendieron como esclavo a Egipto. Ellos eran moralmente responsables y habían cometido una gran iniquidad. Querían matar a su hermano, finalmente lo vendieron como esclavo. Un gran pecado. Pero Dios utilizó todo eso malo para el bien, no nada más de José, sino también para todos sus hermanos, toda su familia y más allá. Llegó al pueblo de Egipto y a los pueblos circunvecinos la bendición de Dios. Así que vemos aquí cómo es que Dios utiliza el pecado de los hombres para la gloria de su nombre y para la bendición de su pueblo. Vamos a ver cómo nos dice en el siguiente versículo. En Proverbios 16:4 dice lo siguiente: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos y ha creado al malvado incluso al perverso para el día de la calamidad. Sí, Dios ha creado al perverso, al malo, para que éste cause malestar a los hijos de Dios cuando estos no buscan de Dios como debe de ser, no obedecen a Dios como debe de hacerse, y entonces Dios los utiliza para llamarnos fuertemente la atención. Vamos a ver cómo dice ahora en el Salmo 76. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Así que Dios utiliza la rebeldía de esa persona para glorificarse. Bendito es Dios. Dios así pues está demostrando que aún esa persona que tiene voluntad propia, esa persona que es necia, esa persona que es dura, esa persona que no quiere de Dios, está bajo el control de Dios. Vamos a ver ahora qué nos dice el punto B. No obstante, a pesar de lo que acabamos de platicar, Dios nunca hace mal y nunca se le debe echar la culpa del mal. Dios utiliza como instrumentos a los pecadores, a los demonios, a la naturaleza, pero Dios no hace el mal. Job, cuando fue grandemente lastimado en su vida, que mueren sus hijos, que se pierden sus cosechas, que le roban su ganado, Job ve más allá de lo que los otros pudiesen ver. Él no ve a los sabeos que le robaron su ganado y a otros pueblos que pudieron llevarse a sus criados, pero ve que Dios está sobre esa situación. Y dice así: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Así que reconoce que Dios está sobre esas circunstancias y alaba y glorifica a Dios por lo que le ha pasado. Situaciones graves, pero bendice a Dios porque sabe que Él tiene el control de su vida
y de todo el universo. Bueno, vamos a ver cómo nos dice este punto B en Hechos 2:23. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo hace rato que la crucifixión de nuestro Señor Jesús, el crimen más atroz que pudiera haber hecho el ser humano, estaba contemplado ya por Dios? Dios había hecho un plan perfecto de redención, y en este plan perfecto Dios sabía que Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario. Pero no nada más eso, lo sabía y lo había preparado. Preparó todas las circunstancias, detalles de su muerte en la cruz del Calvario. Que Él iba a tener sed, que Él no iba a ser lastimado ninguno de sus huesos, sus rodillas iban a ser rotas. En el caso de Él ya no, porque había muerto antes de que se acercara el romano y le rompiera las rodillas para que muriera asfixiado. Dios ya sabía que lo iba a traicionar Judas, así que todo estaba contemplado y se llevó a cabo puntualmente conforme al plan de Dios, pero siempre la voluntad del hombre lo llevó a hacer lo malo. Vamos a ver lo siguiente, en Hechos capítulo 2 dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado por Judas. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Hubo una confabulación, y Dios sabía esto. Los hombres malvados hicieron esta obra conforme a un plan que Dios ya tenía, pero los hombres malvados no quedan exentos de su pecado. Eso es importante reconocerlo. Vamos a ver cómo nos dice ahora en el capítulo 4 de Hechos. De hecho, dice la iglesia, eso ha ocurrido, que se han unido los gentiles y los judíos, los hombres malvados, en contra del Señor Jesucristo. Eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Así que todas las cosas se fueron llevando conforme al plan de Dios, pero la voluntad del hombre es libre, y ellos llevaron a cabo en su misma voluntad, en sus mismos deseos, este grave pecado. Vean ustedes cómo dice el Señor Jesucristo en cuanto al que lo traiciona. Dice en Lucas 22:22, pues está establecido, ya es un plan que Dios tenía, ya estaba preparado, que el Hijo del Hombre tiene que morir. Sin embargo, ¿qué dice el Señor Jesús? Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Aquí está hablando de Judas. Judas, él traiciona a Jesús, después se arrepiente, va con los sacerdotes del templo y devuelve las monedas que le habían pagado por su acto de traición a Jesús, pero no se arrepiente del hecho con Dios, y finalmente va y se ahorca. Entonces el Señor Jesús dice que el hombre por su voluntad hace las cosas que Dios ya tenía planeado. Vamos a ver cómo lo dice aquí el Señor Jesús, hablando de la maldad en general, la maldad en el mundo. Dice así en Mateo: ¿qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, van a venir, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Entonces aquí vemos que el hombre es moralmente responsable y por ello va a ser enjuiciado. Sin embargo, Dios permite esa maldad
para que se cumplan sus propósitos. Vamos a ver ahora cómo Santiago nos dice que la tentación, sí, viene también de nosotros mismos y nunca de Dios. Dice, y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, que a veces decimos algo así. Dios nunca es tentado a hacer el mal. Vean, Dios nunca se complace en hacer el mal. Nunca se deleita en el mal. Y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Así que aquí vemos nosotros que Dios tiene una relación con la maldad, pero Dios no es culpable de la maldad. Dios no se goza en la maldad. Dios utiliza la maldad en sí para que se logren sus propósitos y su nombre sea glorificado y nosotros seamos bendecidos. Si existe este mal que Dios no pudiera controlar, si Dios no lo tuviera presente, si Dios no hubiera querido que existiera, entonces si este mal, si estuviera fuera del control de Dios, entonces no tuviéramos nosotros la plena confianza de que lo que dice Romanos capítulo 8, de que todo es para bien a los que aman a Dios, viviríamos en una constante incertidumbre. Pero gracias a que Dios tiene control sobre el mal y lo maneja y lo usa para la gloria de su nombre y bien de nosotros, podemos estar agradecidos porque este versículo que vamos a leer ahora nos da una plena confianza de lo que Dios haga en nuestras vidas. Dice así Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. Aquí hablamos también de las cosas malas que nos puedan pasar, para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él, Dios, tiene para ellos. Entonces aquí nosotros vemos que Dios tiene perfecto control de la maldad, del pecado. Y de esa forma Dios permite que circunstancias adversas nos lleguen a pasar. Pero es para que nos vaya limpiando y nosotros vayamos teniendo mayor confianza en Él. Vamos a ver en el siguiente punto que dice que Dios correctamente culpa y juzga a las criaturas morales por el mal que hacen. Sí, ellos quieren hacer el mal y lo vamos a ver en este versículo como dice en Isaías 66, 3, 4. Pero a los que escojan sus propios caminos y se deleiten en sus pecados detestables, dice Dios, no les aceptaré sus ofrendas. Ustedes se deleitan en sus pecados y cuando vengan a ofrendarme un sacrificio, yo no lo aceptaré, dice Dios. Y después hace una comparación terrible. Vamos a ver cómo dice. Cuando tales personas sacrifiquen un toro, no será más aceptable que un sacrificio humano. O sea, el sacrificarle un toro a Dios será como un sacrificio humano. Y cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubieran sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano, igual sería que ofrecieran sangre de cerdo. Cuando quemen incienso, será como si hubieran bendecido a un ídolo. Yo les enviaré grandes dificultades, dice Dios. Todas las cosas que ellos temían, yo te las voy a enviar. Cuando los llamé, no me respondieron. Cuando les hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente
ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Entonces, la persona es moralmente responsable y Dios no quita la culpa de las personas. Dios continuamente te busca a ti y a mí, nos llama, nos habla, pero en muchas ocasiones la gente voltea sus espaldas a Dios. ¡Qué terrible! Dios quiera tener misericordia de ti si tú no quieres acercarte a Dios. Que tu corazón sea sensible a la voz de Dios. Y ahora, hoy, es el tiempo de que te acerques a Dios en obediencia para vida abundante. Vamos a terminar ahora con el último punto que dice así, en Eclesiastés 7:29. Sin embargo, sí encontré lo siguiente, dice el predicador. Dios hizo al hombre perfecto. Véanlo. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Así que Dios no es culpable de la maldad del hombre. El hombre es una persona responsable moralmente y tiene que pagar por su pecado. Vamos a ver que el mal es real, no una ilusión, y nunca debemos hacer el mal porque nos hará daño a nosotros y a otros. Vamos a ver cómo dice en Isaías lo siguiente: yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Dios castigará al pecador, al arrogante, al orgulloso. Dios lo castigará. Llegará un día. Quizás nosotros veamos que hay gente malvada, que se ríe, piensa que esto es una fábula y que cuando llegue la muerte todo se acaba. No, habrá un juicio final. Dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Queridos hermanos, quiero compartirles el último versículo para que nosotros temamos de no hacer el mal. Vean ustedes, nos hace daño espiritualmente. Queridos amigos, dice Pedro, ya que son extranjeros, ya que somos extranjeros y residentes temporales, tú y yo somos residentes temporales de este mundo. Sí, estamos por poco tiempo, pocos años, y algún día vamos a dejar esta tierra que no es nuestro hogar y llegaremos al cielo que sí es nuestro hogar. Veamos cómo dice Pedro. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Esos deseos mundanos que tenemos de vivir lo mejor posible en esta tierra, de esforzarnos a lo más posible para tener bienes materiales, olvidándonos de Dios, poniendo más atención en el trabajo y en el esfuerzo, y nos olvidamos de Dios. A Dios lo dejamos en último lugar. Dice aquí que esta situación nos hace daño en nuestra alma. No tan solamente el pecado, sino los deseos mundanos. Y peor, aquellas cosas malvadas que nos hacen daño en nuestro espíritu. Amigos, hoy es el día en que nosotros tenemos que entender que es poco el tiempo que vamos a estar en esta tierra. Y lo mejor que podemos hacer es conocer a nuestro Dios, servirle con alegría y compartir a otros esta bienaventuranza. No nos quedemos con la alegría de saber que Él nos escogió y nos llamó para ser sus hijos. Hay más de sus hijos
en esta tierra, que nosotros no sabemos quién sea. Puede ser el vecino, puede ser el compañero de trabajo. Dios lo sabe, tú no, pero tenemos la obligación de hablarles del Evangelio a toda la gente. Dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Atenas, ¿sí? Pablo estaba en un momento muy crítico de su vida y pensaba que ya mejor tenía que irse de la ciudad. Y el Señor Jesucristo se le apareció y le dijo: Pablo, en esta ciudad tengo mucho pueblo, así que anímate, hazte un hombre valiente y predica. Así bueno, pues Pablo con ese ánimo empezó a compartir el Evangelio en Atenas, y vaya que mucha gente se convirtió. Y aquí en nuestra ciudad hay mucha gente que es pueblo de Dios y que Dios quiere que les hablemos, que les compartamos el Evangelio, y van a creer en el Señor Jesucristo. Así que la invitación es para todos nosotros. Hagamos una oración. Señor Dios, gracias en el nombre de Jesús, porque ahora sabemos que hemos sido llamados a vida y vida abundante. Por tu gracia, porque tú quisiste así, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias por ello en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a compartir esta gran verdad, tu santo evangelio, las buenas nuevas a todas las gentes que nos rodean, para que ellos también vengan con nosotros a adorarte y a servirte. Gracias. Te rogamos esta bendición en el nombre de tu Hijo Santo Jesucristo. Amén. Amigos, están cordialmente invitados todos los días a orar, de lunes a domingo a las 6 de la tarde, para pedirle a Dios su bendición para todo este pueblo. También síguenos en YouTube y en Facebook, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado, y los días viernes a las 7 de la noche, domingo a las 12 del día, miércoles a las 7 de la noche. Venos, síguenos, acompáñanos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.